Nosotros ya estamos en el estudio, en la invención del futuro, en Pauta 100.5, junto a nuestra invitada de hoy. Ella es académica e investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, de donde hemos tenido también otras especialistas, un centro que yo creo que hace ciencia muy, muy interesante. Estamos junto a la académica e investigadora Andrea Miyasaka, ¿está bien dicho? Está bien. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias. ¿De dónde eres? Yo soy brasileña. Brasileña, mira. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo en Chile? Yo llegué en Chile en 2009. Ya. ¿Y llegaste al centro de genómica? No llegué directamente al centro. ¿Pero llegaste a hacer ciencia? Sí, llegué a hacer ciencia. Ya. Y Andrea, tú dirigiste un estudio que presentaron hace 2 semanas en un encuentro en la Universidad de Wisconsin, referido a la tolerancia y aclimatación de las plantas en el contexto del cambio climático. Y tú hablaste en particular y estudiaste un tipo de frutales que son muy relevantes para la economía chilena. Sí, nosotros estudiamos principalmente los cerezos, ya, pero no solamente los cerezos, pero todos los frutales de clima temperado, de hojas caducas, que son esos que pierden las hojas en otoño e invierno. Son especies que para poder florecer en primavera necesitan pasar por un invierno. Perfecto, o sea, cuando uno dice, oye, qué sé yo, hoy día que tuvimos una mañana muy helada y vamos a tener una tarde muy, sobre todo mañana y el fin de semana, unas tardes con ya temperaturas primaverales, casi veraniegas incluso, pero con mañanas muy heladas, claro, uno piensa en el efecto en uno, ¿no? Pero lo más relevante es lo que pasa en términos de este tipo de, en general, la vegetación, la naturaleza, y en este tipo de árboles que son muy sensibles a eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que las plantas no pueden arrancarse. Nosotros, si hace frío, nos arrancamos e incendiamos la estufa. Y acá, el tema es que las plantas, como son sésiles, tienen que, de alguna manera, monitorear el paso de las estaciones del año. ¿Ya? Entonces, esos árboles, para saber que el tiempo de florecer, que van a florecer, las flores son los órganos reproductivos de las plantas. Saben que es primavera porque pasaron invierno. Claro. Y para monitorear el invierno, lo que hacen, el término agronómico, es que acumulan un determinado número de horas frío. Tienen un requerimiento horas de frío. Horas frío. Yeah. Y cuando uno habla de horas frío, son una hora fría como una hora a una temperatura entre 4 y 7 grados. Ya. ¿Ya? Entonces los frutales de carozo, hay frutales que son de bajo requerimiento, que necesitan alrededor de 500 horas frío, y otros que son de más alto requerimiento, que está alrededor de 1200, 1500 horas frío. ¿Y qué pasa con un invierno como el que hemos tenido, como los inviernos que estamos teniendo como consecuencia del calentamiento global? Mira, en las últimas décadas hemos tenido inviernos cálidos, ¿ya? Entonces cuando los inviernos son cálidos, los árboles no logran cumplir con el requerimiento en frío, ¿ya? Y eso afecta a la floración, puede haber un retraso en la floración y una floración heterogénea, ¿ya? Y eso va a afectar la productividad después porque el fruto viene de la flor. Ajá. ¿Ya? Entonces algunas veces la productividad más baja, otras veces hay la floración heterogénea, quiere decir que el árbol florece 2-3 veces. Ya. Pero no hay una estación particular o un momento particular sincronizado, por así llamarlo. Sí, porque si uno mira justamente la palabra, los árboles, la floración es sincronizada en todo el árbol. Claro. Y cuando no acumulan el frío necesario, no es sincronizado. Entonces uno tiene una ronda de floración, después una segunda y a veces una tercera. Y cuando uno habla de los frutales de carozo, solamente los frutos que vienen de la primera floración son frutos de buena calidad. Buena calidad para exportar. Los de la primera. Sí, porque Chile exporta más del 90% de la cereza producida acá va para afuera. Y qué interesante, porque claro, una cosa es que se pueda producir, digamos, el fruto, ¿cierto? Y la otra es que ese fruto sea bueno, o sea, sea bueno para lo que para el mercado, finalmente, ¿no? Sí. Y otro problema, este año el invierno fue como que normal. Hubo frío suficiente, pero tuvimos muchos como veranicos. Sí. Y eso también afecta mucho porque el árbol, como después que cumplió el requerimiento en frío, tiene que pasar por cumplir un requerimiento en calor, que son algunos días bajo condiciones óptimas. ¿Ya? Entonces, lo que parece que está pasando este año es que cumplieron el requerimiento, entonces saben que como empezó a hacer calor, como que hay señales
que indican que el invierno ya pasó y Claro. empiezan a florecer. De Son hecho, fue lo que vimos las últimas semanas, que empezaron a florecer los árboles. Son como falsas alarmas. En el fondo. Sí, y ayer hizo mucho frío. Claro. Hubo hasta nieve en algunas... Y ahí esas flores que las perdimos. Sí, porque las flores no son tolerantes al frío. Claro. Entonces, esos árboles son tolerantes al frío, pero depende del estadio fenológico en que se encuentran. Entonces, cuando pierden las hojas, que no son hojas, uno ve solamente el tronco, están las raíces, en este momento son tolerantes al frío. Después, cuando empiezan a aparecer las flores, las hojas no son tolerantes. Claro. Eh, Vamos a seguir conversando con la doctora Andrea Miyazaka, académica investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor. Escuchamos a Justin Timberlake, esto se llama Sexy Back. Ahí escuchábamos a Justin Timberlake con Sexy Back. Estamos conversando en La Invención del Futuro con Andrea Miyazaka, académica e investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, sobre el estudio que ella dirigió y que demuestra el efecto del cambio climático y, por decirlo de manera más ramplona, estos locos inviernos y locas estaciones en general que estamos teniendo, particularmente en un tipo de frutales, como qué sé yo, cerezos, duraznos, nectarinas, ciruelas. ¿Cómo hicieron el estudio particularmente ustedes? ¿Dónde siguieron los árboles y por cuánto tiempo? Mira, nosotros seguimos árboles de campos productivos, ¿Ya? de productores que exportan cereza, y también en campos, en unidades de investigación. Perfecto. ¿Ya? Porque el análisis que hacen ustedes va más allá de obviamente la observación. Ustedes hacen un análisis también genético de los árboles, ¿no? Sí, también hacemos análisis molecular. Entonces, hacemos ensayos fisiológicos, ¿ya? Que son más macros para ver cómo ocurre la floración en determinadas condiciones, principalmente de frío. Ya. Podemos ocupar árboles o muestras de árboles que vamos a tomar directamente al campo, o podemos simular el invierno en el laboratorio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos en el campo, en general, en otoño empezamos a ir al campo y traemos muestras del laboratorio, son muestras de yemas. ¿Ya? Las yemas son órganos, hay yemas vegetativas y yemas florales. Nosotros trabajamos con las yemas florales, que son órganos que adentro de las yemas están las flores. Perfecto. Ya, entonces las flores ya están listas en verano, las flores que van a florecer en la primavera siguiente ya están listas y están como encapsuladas dentro de esa yema y ahí están protegidas. Ya, nosotros analizamos el ADN de esas yemas. ¿Ya? Traemos la yema al laboratorio directamente en el campo, o la otra manera, como les decía, podemos simular el invierno en el laboratorio. Entonces traemos estacas que contienen yemas y esas estacas ponemos en una cámara fría a una temperatura entre 4 y 7 grados y simulamos el invierno. Perfecto. Es como una manera de poner lupa ahí en ese proceso en el invierno, o por lo menos el invierno como lo conocíamos. Estábamos hablando de lo que sucede cuando, producto de las altas temperaturas en días todavía de invierno, los árboles piensan que ya es momento de florecer, piensan entre comillas, digamos, pero florecen y luego vienen los fríos como los que hemos tenido estas mañanas y esas flores se pierden, no resisten. Y eso afecta naturalmente su polinización, el tema del fruto y todo eso. ¿Qué pasa con los agentes polinizadores ahí? Mira, los agentes polinizadores vienen por después. Entonces, en general, los cerezos florecen en la semana del 18. Ya. Entre el 15. Eso es lo tradicional en el Sí, tradicionalmente, ya, cuando el invierno, cuando hace frío invierno y empieza a hacer calor en septiembre, ahí en la semana del 18 florecen. Y para que se produzca el fruto hay que haber un transporte de polen de un individuo a otro, porque esa especie no es autocompatible, o sea, no se pueden autofecundar, necesitan ser fecundadas por otro individuo. Y son las abejas o los abejorros que transportan el polen de un árbol a otro. ¿Ya? Y ahí también en algunos años
hay problemas en el proceso de polinización cuando tenemos primaveras con mucha lluvia. Claro. Porque la lluvia impide al insecto de volar y pasear por... hacer su trabajo. Hacer su trabajo. Claro. ¿Ya? O primaveras que son muy frías también, porque las abejas, sí, recién a los 13, 14 grados, como que deciden salir de las cajas y empezar a visitar los árboles. Se hace más frío que eso, nos salen, volan un poco. Claro, o sea, esta expresión que tenemos de cuando hablamos de las lluvias de septiembre, o las lluvias matapajaritos, ¿no? Como la última lluvia la que estropeó lo que se supone que era el inicio de primavera, tiene efectos muchísimo más grandes. Sí, y la lluvia también en primavera lava el polen de la flor. O sea, el polen se va. Entonces mismo si el insecto vuela, hay menos polen. Y Andrea, con todo esto, ¿te queda la impresión a ti de que el camino que vamos a seguir, te digo, como sociedad, como planeta, como seres humanos manejando sus cultivos, va a ser uno de adaptación y por lo tanto vamos a consumir otro tipo de frutos en el futuro producto de estos cambios climáticos? ¿O crees que están las herramientas, o se van a desarrollar herramientas para subsistir a estos problemas, para seguir produciendo lo que producimos hoy en un entorno más adverso, en un ambiente más adverso? No, nosotros tenemos las herramientas. Ya. Sí. En el caso de las plantas, se puede hacer mejoramiento genético. Si uno conoce los fundamentos en nivel molecular, que es el que hacemos nosotros, eso puede ser ocupado para tener cultivos más adaptados. Perfecto. ¿Ya? Entonces, sea por mejoramiento clásico o sea por transgénicos, pero porque ya está cambiando el clima. No sé si de verdad hay un calentamiento global, un cambio climático, o si es normal de la evolución de la Tierra. Ahí se lleva otra disciplina, pero está cambiando y no es solo acá en Chile, en todo el mundo. Totalmente. Andrea Miyasaka, académica e investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por habernos visitado hoy. Ya, gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero antes deja darte un consejo importante. Perfecciona tu conocimiento matriculándote en Posgrados Universidad Santo Tomás. Infórmate de los programas académicos disponibles en sus sedes, ubicadas de Arica a Puerto Montt. Conócelos en posgradoust.cl. Universidad Santo Tomás, acreditada para profesionales sin límites. Nos vamos a una canción y luego al corte comercial. Esta canción me encanta, de Head Over Heels, resucitada en su momento por la película Donnie Darko, porque hay un clip muy bueno con esta canción, ¿no? Como que la sacaron la trajeron de vuelta, ¿no? Y es como cuando uno anda como con la cabeza en cualquier parte. Head Over Heels. Ya volvemos con la invención del futuro.